Bienvenidos a cada uno de ustedes al taller de fortalecimiento de capacidades en gestión integral y manejo de los residuos sólidos no municipales. En el presente taller desarrollaremos tres temas. El primer tema está relacionado con el plan de minimización y manejo de los residuos sólidos no municipales. El tema 2 está relacionado con la gestión integral de los residuos sólidos. Y por último, el tema 3 se desarrolla en torno a la aplicación del material de descarte. Como parte introductoria a este taller, daremos un poco el contexto del marco normativo aplicable a los residuos sólidos. Para poder entender mejor el marco normativo sobre la gestión integral de los residuos sólidos, hemos fijado una pequeña línea de tiempo donde se resumen las principales normas sobre la materia y que abordaremos el día de hoy. Tenemos como punto de partida la Ley de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, que fue aprobada a través del Decreto Legislativo 1278 en el 2016. En el 2017 se reglamenta esta ley a través del Decreto Supremo 014-2017 MINAM. Posteriormente, en el 2019, se establece el régimen especial de gestión y manejo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, conocido como el RAE, aprobado a través del Decreto Supremo 009-2019 MINAM. En el 2020, en el marco de las emergencias por el COVID, se da una modificación a la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos a través del Decreto Legislativo 1501. En el 2021, se aprueba el régimen especial y gestión y manejo de neumáticos fuera de uso, aprobado a través del Decreto Supremo 024-2021 MINAM. Como parte del reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se establecen algunas finalidades. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la primera finalidad, la de prevención o minimización, es decir, no generar residuos sólidos o minimizar la cantidad o el volumen de los residuos sólidos. Como segunda finalidad tenemos la valorización de residuos, es decir, la puesta en valor de estos residuos para poder ser aprovechados por otras actividades. Como tercera finalidad tenemos la disposición final de los residuos, ya sean estos en infraestructuras de disposición final de residuos sólidos de tipo peligroso o los de tipo municipal, conocidos también como rellenos sanitarios. Asimismo, este reglamento también ha establecido algunos principios para la correcta y adecuada implementación de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Muchas veces estos principios son utilizados para el desarrollo de guías, lineamientos, entre otra normativa relacionada a residuos sólidos. Iniciamos, por ejemplo, con la valorización de los residuos, que es la puesta en valor de estos residuos para ser aprovechados por otras actividades. Tenemos la responsabilidad extendida del productor, como había mencionado, por ejemplo, el RAE o los neumáticos fuera de uso. Tenemos la responsabilidad compartida entre el generador, por ejemplo, entre el usuario o las autoridades competentes. Tenemos la protección del ambiente y la salud pública, que está muy vinculada a la Ley General del Ambiente. Tenemos la economía circular, que introduce un nuevo enfoque al mejor uso de las materias o de los materiales. Bien, ¿qué es un residuo sólido? Para tener un poco más claro de qué estamos hablando, debemos tener claro el concepto en sí de lo que es un residuo sólido. Bien, la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en este caso, lo ha definido que es cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del consumo o uso de un bien o servicio del cual su poseedor, es decir, el que lo tiene, el que lo está utilizando, se desprenda o tenga la intención u obligación de desprenderse, ¿no? Puede estar ese aparato, ese bien, puede estar ya haber culminado su periodo útil, por ejemplo, o existe una norma que tiene que desprenderse de este bien. ¿Por qué? Porque tiene algunas características especiales, ¿no? Entonces, para ser manejados o priorizados a través de la valorización de los residuos y, en último caso, realizar una disposición final de este, ¿no? Continuando, tenemos la clasificación de los residuos sólidos. Estos pueden ser divididos de acuerdo a sus características y de acuerdo a su manejo. De acuerdo a sus características, tenemos al no peligroso y al peligroso. Y de acuerdo a su manejo, pueden ser de tipo municipal, aquellos que se generan en el ámbito domiciliario, por ejemplo, en las casas, en las viviendas.
Y las de no municipal están relacionadas con las actividades productivas, extractivas y de servicios. Por ejemplo, la minería, hidrocarburos, la actividad eléctrica, las industrias, la actividad de construcción, los hospitales, entre otros. Los principales aspectos más relevantes que regula la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos es el cambio del ente rector del Ministerio de Salud al Ministerio del Ambiente, ¿no? Y en este caso el Ministerio del Ambiente sería el encargado de emitir todo el marco normativo en materia de residuos sólidos, ¿no? También se establece que el plan de minimización y manejo de residuos sólidos forma parte del instrumento de gestión ambiental y ya no como era antes, que tenía que presentarse de forma anual. También considera algunos principios, como lo habíamos comentado al inicio, de economía circular, valorización de residuos, responsabilidad extendida del productor, responsabilidad compartida y protección del ambiente y salud. Se crea la figura del material de descarte para el aprovechamiento de mermas y subproductos dentro de los procesos productivos. Permite la regulación especial de residuos de bienes priorizados bajo el esquema del REP y la responsabilidad compartida. Anteriormente, las normas establecían dos entidades diferentes para, uno, manejar los residuos y otro para comercializarlos. En este caso, la nueva normativa ha establecido una única entidad, que es la empresa operadora de residuos sólidos. También establece las operaciones de residuos sólidos, las infraestructuras de disposición final de residuos sólidos y crea las áreas de acondicionamiento. Bien, hasta aquí hemos dado un poco el marco general bajo el cual se desarrolla la gestión integral de residuos sólidos actualmente. Y a partir de ahora en adelante vamos a desarrollar los diferentes temas que hemos puesto como agenda para el presente taller, ¿no? El primer tema que nos habíamos propuesto es desarrollar sobre la presentación del plan de minimización y manejo de residuos sólidos no municipales, ¿no? Comenté al inicio que este plan está integrado, forma parte del instrumento de gestión ambiental que los titulares de diferentes actividades tienen a bien para poder realizar sus actividades, ¿no? Bien, este primer tema tiene por objetivo conocer a profundidad y entender cómo es el plan de minimización y manejo de residuos sólidos, ¿no? Y cómo este se integra o forma parte del instrumento de gestión ambiental. Como segundo objetivo tenemos identificar las diferentes estrategias de minimización y las operaciones de los residuos sólidos, ¿no? Bien, ahora vamos a conocer un poco el marco normativo bajo el cual se desarrolla el plan de minimización y manejo de residuos sólidos no municipales. La Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos considera este plan como un instrumento para el uso eficiente de los materiales y la gestión de los residuos sólidos. El reglamento de la ley también señala los aspectos que debe incluir este plan, así como las estrategias de minimización y manejo de residuos sólidos. El plan también debe incluir las medidas de manejo sobre los diferentes regímenes especiales de manejo de residuos sólidos que se vayan aprobando. Por ejemplo, ahora tenemos el RAE y el neumático fuera de uso. Y deben relacionarlo con las diferentes obligaciones que tienen los generadores no municipales respecto a estos regímenes. Vamos a ver cómo se define este plan, ¿no? Es un documento que forma parte del instrumento de gestión ambiental, ya lo habíamos dicho, y que en primer lugar contiene las acciones orientadas a minimizar la generación de residuos sólidos y en segundo lugar el manejo integral de los residuos sólidos ya generados, priorizando siempre la valorización frente a una disposición final. Este plan orienta la minimización de los residuos sólidos en la fuente, es decir, la reducción, por ejemplo, de los residuos sólidos cuando se estén generando, a fin de asegurar un uso eficiente de los insumos y materiales y con ello promover el tránsito hacia una economía circular. También debemos mencionar y resaltar que este plan siempre forma parte de un estudio ambiental o de un instrumento de gestión ambiental complementario. Bien, ahora vamos a hablar un poco del generador municipal, ¿no? ¿Quién es? Bueno, es aquella persona natural o jurídica que es titular de una actividad productiva, extractiva y de servicios, que en razón de sus actividades generan residuos peligrosos y no peligrosos, ¿no? Habíamos mencionado que podían dividirse por sus características entre peligrosos y no peligrosos. Estas pueden ser una actividad minera, una actividad de hidrocarburos, que están relacionadas a extractivas. Una productiva puede ser, por ejemplo, una siderurgia, ¿no? Una de servicio está relacionada, por ejemplo, al sector salud, ¿no? Un hospital, por ejemplo, ¿no? Entre otras actividades que se desarrollan en el ámbito nacional, ¿no? ¿Y cuáles son sus principales obligaciones de estos generadores? ¿No? Ya sea una actividad, habíamos dicho, extractiva, productiva y servicios. Bueno,
es conducir un registro interno de generación y manejo de residuos sólidos. Es decir, ellos deben tener toda una contabilidad del tipo de residuo, sus características, por ejemplo, y los volúmenes, ¿no? También deben tener ellos o establecer e implementar estrategias y acciones para valorizar sus residuos. Es decir, a estos residuos darles un valor agregado para poder ser insertados nuevamente en otras actividades, ¿no? Debidamente que hayan pasado por un proceso, por ejemplo, ¿no? Y no estos residuos vayan a terminar, por ejemplo, en una infraestructura de disposición final de residuos sólidos, ¿no? Ya sean de tipo un relleno sanitario, como se le conoce, o un relleno de seguridad, ¿no? También otra de sus obligaciones de los generadores municipales es brindar las facilidades necesarias a las autoridades para el adecuado cumplimiento de sus funciones. Por ejemplo, una entidad de fiscalización ambiental, ¿no? Que pueda ir y verificar que efectivamente se estén cumpliendo las diferentes medidas o disposiciones aprobadas en las normas y también aprobadas en el instrumento de gestión ambiental, ¿no? Ya sean esto de tipo correctivo o tipo preventivo, ¿no? Otras obligaciones de los generadores no municipales tienen relación con la segregación de los residuos sólidos, diferenciándolos si son peligrosos o no son peligrosos, si estos residuos son valorizables o no. Asimismo, también tomar en cuenta que estos tienen algunas incompatibilidades. Por ejemplo, un residuo inflamable no lo voy a juntar con un residuo, por ejemplo, oxidante, ¿no? O reductor. Otra obligación, por ejemplo, es contratar los servicios de una empresa operadora de residuos sólidos para el manejo de sus residuos sólidos fuera de sus instalaciones, área de concesión o lote del titular del proyecto. También es adoptar medidas para la restauración, rehabilitación, reparación o compensación ambiental por el impacto que podrían ocasionarse por un manejo de los residuos sólidos. Adicionalmente, existen algunas obligaciones para aquellos generadores de residuos sólidos no municipales que requieren tener o contar con un instrumento de gestión ambiental. Por ejemplo, es presentar la declaración anual sobre minimización y gestión de residuos sólidos no municipales a través de la plataforma electrónica del CIJARSOL no municipal. Presentar el manifiesto de manejo de residuos sólidos a través de esta plataforma que habíamos mencionado. Incluir el plan de minimización y manejo de residuos sólidos no municipales como parte del instrumento de gestión ambiental. Contar con áreas e instalaciones y contenedores apropiados para el acopio y almacenamiento adecuado de los residuos. En zonas donde no exista infraestructura autorizada, los generadores deben implementar en su instrumento de gestión ambiental alternativas de gestión que garanticen una adecuada valorización y disposición final de los residuos sólidos no municipales. Asimismo, este plan debe tomar en cuenta estos enfoques que vamos a mencionar a continuación para el diseño o elaboración. Tenemos, por ejemplo, el de la economía circular, que es un principio que está reconocido o recogido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que toma como base los sistemas de producción y consumo, promoviendo la eficiencia en el uso de los materiales, el agua y la energía, teniendo en cuenta la capacidad de recuperación de los ecosistemas y el uso circular de los flujos de materiales. Un segundo enfoque es la prevención y la minimización de la generación de residuos sólidos. Se prioriza la generación de residuos sólidos con el cambio de tecnologías. Pueden ser una tecnología nueva o una más eficiente. De esa forma optimizamos el uso de las materias primas. Ello se puede concebir o se puede dar a través de la educación y sensibilización al personal, por ejemplo. Implementar producción más limpia, entre otros aspectos. Como segundo punto de este enfoque, se busca la reducción del volumen de los residuos sólidos que se generan por la actividad a través del esquema del material de descarte. Como tercer enfoque y último, tenemos la gestión integral de los residuos sólidos, que son un conjunto de acciones que involucran la planificación, el manejo operativo de las operaciones de residuos sólidos, que pueden ser la segregación, la recolección selectiva, el transporte, el almacenamiento, el acondicionamiento, la valorización, el tratamiento y por último, como última ratio, tenemos la disposición final. ¿Qué relación existe entre el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y el Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos no municipales? La ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, conocida como el SEIA, prevé que si un proyecto de inversión es susceptible de generar impactos ambientales negativos con carácter significativos, previo a su implementación, debe contar con una certificación ambiental. Para la obtención de dicha certificación, el titular del proyecto debe elaborar un estudio ambiental.
Este estudio ambiental puede ser el de categoría 1, la declaración de impacto ambiental, la categoría 2, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental semi-detallado, categoría 3, estudio de impacto ambiental detallado, el cual en su estructura básica comprende la descripción del proyecto, líneas de base, identificación y caracterización de los impactos y por último la estrategia de manejo ambiental. De manera secuencial se muestran en las imágenes, por ejemplo, cómo es que voy diseñando primero un estudio de impacto ambiental, ¿no? Tengo en cuenta el proyecto en sí mismo, hago una compilación de la información o características del entorno ambiental, que es compilado en las líneas de base. Posteriormente hago la identificación y caracterizo los diferentes impactos. Y por último elaboro o planteo una estrategia que comprende las diferentes medidas, planes y programas. En el siguiente esquema se muestra cómo es que está conformado esta estrategia de manejo ambiental, ¿no? Mencioné anteriormente que esta estrategia comprende diferentes medidas, planes y programas. En estos planes se encuentra el plan de minimización y manejo de los residuos sólidos, ¿no? Conjuntamente con el plan de contingencia, el plan de vigilancia ambiental, un plan de monitoreo, por ejemplo. También debemos resaltar que en todo este esquema de la estrategia de manejo ambiental aplicamos la jerarquía de mitigación, que es la implementación de medidas de manera secuencial, como evitar, por ejemplo, o prevenir, minimizar, rehabilitar y por último compensar. Este mismo esquema de jerarquía de mitigación se aplica también para el manejo de los residuos sólidos, que también lo vamos a ver más adelante. A continuación se muestra en la siguiente gráfica la jerarquía para la gestión de residuos sólidos, habíamos dicho, ¿no? Que también tiene la misma coherencia con la formulación de la estrategia de manejo ambiental, que es prevenir y minimizar la generación de los residuos, realizar un mejor aprovechamiento y valorización de los residuos sólidos, ¿no? Hacer un tratamiento de estos residuos y por último la disposición final de los residuos sólidos. Resaltar que como más me voy acercando hacia la disposición final, mayores serán los costos para poder hacer un manejo adecuado de estos residuos sólidos. Las diferentes estrategias para poder prevenir y minimizar la generación de residuos sólidos están relacionadas, por ejemplo, con implementar procesos productivos más limpios, conocidos como producción más limpia o producción limpia. También tenemos la minimización de los residuos sólidos, es decir, reducir la cantidad de los residuos sólidos. Otra estrategia es implementar esquemas de coeficiencia, ¿no? Ahorro de energía, por ejemplo, menor consumo de agua, eso me va a generar menores efluentes, por ejemplo, y a su vez el tratamiento de esos efluentes en menor cantidad podría generar, por ejemplo, menos lodos, que después estos tienen que ser manejados como un residuo sólido peligroso, en algunas ocasiones cuando tienen algún grado de criticidad respecto al tema de peligrosidad, ¿no? Ahora explicaremos cada una de las estrategias que hemos mencionado en la lámina anterior. La minimización de los residuos sólidos. Estos normalmente se realizan en la fuente, ¿no? Conocido como reducción en la fuente. Puede ser por un cambio del producto o control en la fuente. Respecto al cambio de producto, podemos reemplazar, por ejemplo, un producto que viene envasado con un volumen, supongamos una lata de pintura, viene en galones, ¿no? En presentación normal, pero yo podría adquirir un producto que no venga en galones, sino venga en envases de 5 galones. Eso estaría reduciendo la cantidad de residuos de envases que estaría yo a través de la adquisición de un producto, ¿no? Por ejemplo, eso podría ser una forma de reducir o minimizar la cantidad de residuos. Control en la fuente. Viene en relación con las buenas prácticas que vienen implementando los diferentes titulares, por ejemplo, y sus diferentes empleados o trabajadores. Cambios de materias primas. Puedo yo reemplazar una materia prima que tenga algún grado de peligrosidad, por ejemplo, producto del uso que se tenga, después va a tener la generación de un residuo peligroso. Si yo cambio el producto inicialmente y no tiene características de peligrosidad, los residuos posiblemente o probablemente no sean residuos peligrosos. Entonces su gestión es mucho más fácil y estaría minimizando la generación de residuos peligrosos. Cambios de tecnología. También podríamos hacer un cambio en los procesos de esta forma, reducir menor cantidad de residuos sólidos, por ejemplo, ¿no? La producción más limpia o producción limpia. Vienen relacionadas con el control de inventarios y flujo de materias primas e insumos, así como la sustitución de estos. Tenemos la reingeniería de procesos, de métodos
métodos y prácticas de producción, ¿no? Si implementamos mejores formas de producir con menores recursos, también está relacionado con una producción más limpia. El control y sustitución de combustibles y otras fuentes energéticas, por ejemplo, reemplazar la matriz energética. Si yo tengo mis calderos a base de combustibles sólidos, podrías pasarlo a uno de sistema con combustible líquido o gas, por ejemplo, ¿no? Eso podría acarrear en evitar generar, por ejemplo, volúmenes de residuos relacionados con hollín o cenizas, por ejemplo, ¿no? La revisión y mantenimiento y sustitución de equipos y tecnología que se esté aplicando o sea obsoleta, por ejemplo, ¿no? También podría conllevar a reducir, en este caso, la generación de residuos sólidos. La reestructuración o rediseño de los bienes y servicios que brinda, entre otras, ¿no? Pueden haber otras alternativas también que poco a poco se pueden ir dando de las soluciones que plantean los diferentes titulares, ¿no? La ecoeficiencia viene de la mano con la reducción del consumo de recursos, menor cantidad de energía, materiales, agua, ocupación del área o del suelo, por ejemplo, fomento del reciclaje, mayor durabilidad del producto. Respecto a la reducción de los impactos ambientales, podemos tener el tema de control de emisiones, consumo de agua, minimización y adecuada disposición de los residuos sólidos, fomento del uso de los recursos renovables en lugar de los no renovables, incremento del valor del producto o servicio, generación de más beneficios al consumidor, incremento de la funcionalidad del producto. Como último punto de este primer tema, tenemos de qué forma este plan que estamos conversando a lo largo de esta presentación se articula con la declaración anual. Debemos resaltar que de acuerdo al cambio del marco normativo, este plan de minimización y manejo de residuos sólidos no municipales ya no se presenta de forma anual como se hacía anteriormente. Lo que se presenta de forma anual es la declaración anual de los residuos sólidos y que se realiza a través de la plataforma del CIGERSOL no municipal. Indicar también que este plan no se reporta ante el CIGERSOL no municipal, es la declaración anual de los residuos sólidos. También debemos indicar que el cumplimiento de este plan se considera el que forma parte del instrumento de gestión ambiental o el último que se presentó cuando entró en vigencia la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ¿no? Bien, hasta aquí hemos terminado la primera parte con este primer tema, que es el plan de minimización y manejo de los residuos sólidos. Continuando con este taller, desarrollaremos el tema 2, que es la gestión integral de los residuos sólidos. Como objetivo, tenemos que conocer de manera general el marco normativo transversal de la gestión integral de los residuos sólidos. Llámese esto el tratamiento y disposición final, el generador no municipal, la segregación y almacenamiento, el acondicionamiento y valorización, la recolección y el transporte. Bien, iniciaremos dándole un contexto que es economía circular, ¿no? Habíamos dicho inicialmente en la primera sección del taller que es un principio que está establecido en la Ley de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, la cual considera la creación de valor y no se limita al consumo definitivo de recursos, ¿no? Considerando todo el ciclo de vida de los bienes. La economía circular incorpora un nuevo modelo en la gestión de los recursos que incluye la valorización continua y cíclica que debe estar incorporada en el estudio ambiental del proyecto de inversión. Para esto debemos tener un poco claro qué significa, por ejemplo, la economía lineal. Partimos inicialmente de un diseño que puede tener, en este caso, un producto. Después pasamos al proceso manufacturero, después al consumo mismo de este producto y una vez finalizado su vida útil pasa a ser un desecho. Este esquema lineal es modificado completamente por el esquema de la economía circular, ¿no? Partimos nuevamente de la materia prima, en este caso, que se va a hacer este producto. Es diseñado en función a estas materias primas, pasa por un proceso productivo, de consumo, y una vez que ha cumplido con su vida útil, pasa a ser valorizado y nuevamente insertado como una materia prima para otro producto, por ejemplo, ¿no? Y así de forma cíclica para cada uno de los productos que actualmente vienen siendo utilizados, ¿no? La estrategia de la economía circular está orientada a reducir
el uso de los materiales provenientes de recursos naturales. Y como segundo punto, la generación, disminuir, en este caso, reducir la generación de los residuos. Como parte de la gestión integral de los residuos sólidos, también tenemos a la valorización, que se constituye la alternativa de gestión y manejo que debe priorizarse frente a la disposición final de los residuos. Dicha operación consiste en la transformación química y o biológica de los residuos sólidos para constituirse de manera total o parcial como insumos, materiales o recursos en los diversos procesos, así como en la recuperación de componentes o materiales. Entonces, de esta forma, podemos señalar que las diferentes actividades que comprende la valorización están relacionadas con la reutilización, el reciclaje, el compostaje, la valorización energética como procesamiento, la coincineración y la generación de energía. Por ejemplo, la valorización energética está relacionada con utilizar los residuos que son generados, por ejemplo, por una actividad y producir energía, ¿no? Y la valorización material están relacionados a la recuperación material de los residuos, el reciclaje, por ejemplo, con el uso de los residuos para producir un producto nuevo a partir de materiales o sustancias previamente obtenidas, ¿no? Como parte de la gestión integral de los residuos sólidos tenemos la responsabilidad extendida del productor, que en este caso los productores de estos bienes asumen la responsabilidad del bien en particular sobre todo el ciclo de vida, ¿no? Y estos bienes tienen que ser de consumo masivo, ¿no? Y para ello se han establecido, la norma ha establecido algunos criterios. Entre ellos podemos tener, por ejemplo, el tema de peligrosidad, el volumen de generación, la posibilidad de que se puedan ser valorizados, algunas alternativas tecnológicas disponibles en el mercado, por ejemplo, para su valorización. Tenemos la identificación del origen y la cadena de valor del mismo. Para ello, el Ministerio del Ambiente regula estos regímenes de forma especial, donde se establecen algunas obligaciones, responsabilidades de los participantes, ya sean productor, distribuidor y generador, en sus distintas etapas, desde la fabricación hasta el postconsumo. Recalcar que la aprobación por parte del MINAM es a través de un decreto supremo. Los productores deben implementar sistemas colectivos o individual, va a depender de cada una de sus necesidades y de lo que ellos vayan a elegir. También permite establecer algunos objetivos, metas, plazos para poder implementar el sistema que están eligiendo, ¿no? Las operaciones y procesos de manejo de residuos no municipales. Bueno, estos están relacionados con una serie de acciones que vamos a ir comentando. Tenemos primero la segregación en la fuente. Los generadores de residuos sólidos no municipales están obligados a segregar los residuos sólidos en la fuente, es decir, donde se genera, ¿no? Y para ello se utilizan los diferentes envases, por ejemplo, con un rótulo en específico y un color en específico, donde me va a permitir hacer una segregación adecuada del tipo de residuos que se estén generando, por ejemplo, ¿no? Posteriormente, una vez que ya se tiene segregados los residuos, pasa al almacenamiento. Para ello se debe cumplir con la norma técnica peruana, la 900.058 de 2019, de gestión ambiental, donde la gestión de los residuos se establece con un código de colores y se establecen algunos dispositivos para poder ser almacenados. Esta norma técnica puede ser actualizada. La última versión en la que se tiene es el 2019. Asimismo, también podrá optar por los siguientes tipos de almacenamiento, ¿no? Estos pueden ser un almacenamiento inicial o primario, intermedio o central. Este tipo de almacenamiento va a depender mucho de las características de la actividad donde se esté generando el residuo sólido y la amplitud que pueda tener esto, ¿no? A continuación se muestra en detalle cómo ha establecido esta norma técnica peruana, el código de colores, por ejemplo,
donde se establecen los colores a ser utilizados para el almacenamiento adecuado de los residuos sólidos de los ámbitos de gestión no municipal. Establece las características del recipiente de almacenamiento a utilizar, ya que estos dependerán del peso, del volumen y otras características físicas, químicas o biológicas de los residuos, de tal manera que se garantice la seguridad, higiene y orden, evitando fugas, derrames o dispersión de los mismos, ¿no? Establece este código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos. Tenemos, por ejemplo, en pantalla, el papel y el cartón tienen un color azul, el plástico de color blanco, los metales de color amarillo, por ejemplo, los orgánicos color marrón, el vidrio color plomo, los peligrosos de color rojo y los no aprovechables en color negro. Otra de las operaciones y procesos del manejo de residuos sólidos no municipales es la recolección y el transporte. La norma también ha establecido que la recolección y el transporte se realizan a través de empresas operadoras de residuos sólidos debidamente inscritas y autorizadas por el Ministerio del Ambiente. En el momento que el nuevo marco normativo establece que el MINAME es el ente rector, también es el encargado de administrar este registro, es decir, de autorizar a estas empresas operadoras de residuos sólidos que puedan realizar dicha actividad. Otro proceso u operación de manejo de residuos sólidos no municipales es el tratamiento, ¿no? El tratamiento de los residuos sólidos se utiliza para reducir o eliminar su peligrosidad. Esta operación está a cargo de una empresa operadora de residuos sólidos fuera de las instalaciones del generador, en infraestructuras de valorización, disposición final u otras que se encuentren debidamente autorizadas. Pueden realizarse a través de procesos, métodos o técnicas, ¿no? Entre ellos podemos listar las siguientes, ¿no? Tenemos la incineración, la solidificación, la neutralización, la estabilización, la pirólisis, por ejemplo, la esterilización por autoclave, el pretratamiento y otras operaciones que se encuentran disponibles en el mercado, ya sean por un tema tecnológico o una innovación tecnológica, se pueden ir implementando otras, ¿no? El acondicionamiento es una operación que puede llevarse a cabo en áreas específicas, como por ejemplo una planta de valorización o instalaciones del generador no municipal. Dichas operaciones permiten o facilitan la operación de valorización de los residuos sólidos. Las actividades de acondicionamiento pueden ser la segregación, el almacenamiento, la limpieza, la trituración o molido, la compactación física, el empaque, el embalaje, procesos o métodos o técnicas de tratamiento que puedan aplicarse también, ¿no?, de corresponder. Otra operación para el manejo de los residuos sólidos que se constituye en una alternativa de gestión y manejo que debe priorizarse frente a la disposición final de los residuos sólidos. Consiste en una transformación química o biológica de estos residuos sólidos para constituirse de manera total o parcial como insumos, materiales o recursos en los diversos procesos, así como en la recuperación de componentes o materiales, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, el reciclaje, el compostaje, la reutilización y recuperación de aceites, la bioconversión, el coprocesamiento, la coincineración, por ejemplo, la generación de energía en base a procesos de biodegradación, entre otras alternativas que se manejen en el mercado, ¿no? Va a depender mucho también de la innovación tecnológica que se tenga, ¿no? La disposición final. Bueno, es un proceso que se tiene como última ratio, es decir, es la última operación que se debería hacer a los residuos sólidos. Puede aplicarse tanto a los peligrosos como a los no peligrosos. Deben realizarse en celdas diferenciadas, implementándose infraestructuras para su disposición final. Dichas operaciones deben estar comprendidas en un instrumento de gestión ambiental correspondiente para la actividad. Si, por ejemplo, tenemos una actividad de hidrocarburos y esta cuenta con un estudio de impacto ambiental, como parte de este estudio de impacto ambiental también tendría que estar desarrollado la infraestructura de disposición final de este residuo, ¿no? Normalmente, por ejemplo, en zonas que son muy alejadas de facilidades para poder manejar estos residuos sólidos, estas actividades comprenden, por ejemplo, la disposición final de residuos de tipo orgánico, por ejemplo, ¿no? O no peligrosos, ¿no?, porque son mucho más simples de implementarse, a diferencia de los no peligrosos porque tienen un tratamiento mucho más específico, ¿no? Las infraestructuras de residuos sólidos.
están comprendidas por infraestructuras de valorización, plantas de transferencia, plantas de tratamiento, infraestructuras de disposición final. Hay que indicar que las áreas de acondicionamiento per se no se constituyen en una infraestructura de disposición de residuos sólidos, ¿no? Condiciones generales para las infraestructuras de residuos sólidos. Deben garantizar la accesibilidad a la infraestructura de residuos sólidos, es decir, las vías de acceso deben existir, contar con sistemas de seguridad contra incendios, alguna exclusividad para realizar las actividades operativas de la infraestructura, contar con barreras sanitarias, por ejemplo, de tipo natural o artificial, en todo el perímetro de la infraestructura de disposición final. Suministro de agua para realizar actividades de lavado, de higienización, alcantarillado y suministro de energía eléctrica, ¿no? Son algunas consideraciones que deben tener estas infraestructuras de residuos sólidos. Va a depender mucho del tipo de infraestructuras que se vaya a implementar. Las condiciones mínimas para que las infraestructuras de valorización se puedan implementar. No deben ubicarse en áreas de zonificación residencial, comercial o recreacional. No deben obstaculizar el tránsito vehicular o peatonal. Deben de disponer de un sistema de lavado, limpieza y fumigación. También deben contar con canales para la evacuación de las aguas de lluvia, según corresponda. Por ejemplo, si tenemos la infraestructura, en este caso de valorización, ubicada en una zona donde la precipitación, en este caso, se da de manera regular, habrá que implementar un sistema de evacuación de estas aguas de lluvia para que no entre en contacto con los residuos. ¿Cuáles son las condiciones mínimas para implementar una infraestructura de disposición final? Bueno, el reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos ha establecido algunas disposiciones, sin perjuicio también de que puedan haber otras de carácter ambiental. No estar ubicadas en zonas con presencia de fallas geológicas, por ejemplo. No estar ubicadas en zonas donde se puedan generar asentamientos o deslizamientos que puedan desestabilizar la integridad de la infraestructura. Esto debido a que el deslizamiento de rocas, por ejemplo, puede entrar en contacto con los residuos o también puede afectar la infraestructura misma, ¿no? Y estos residuos puedan entrar en contacto con un componente ambiental y generarse una afectación al medio, ¿no? Otra condición es que se ubiquen a distancias mayores de 13 kilómetros de aeropuertos, ¿no? Las empresas operadoras de residuos sólidos. Bueno, es toda persona jurídica que presta los servicios de limpieza de vías y espacios públicos, realizan la recolección y el transporte, el acondicionamiento, la valorización, la transferencia, el tratamiento o disposición final de los residuos sólidos. Asimismo, pueden realizar actividades de comercialización de estos residuos sólidos. Deben estar inscritas en el registro autoritativo que administra el MINAM como ente rector en materia de residuos sólidos. Y para poder operar una infraestructura de residuos sólidos debe constituirse en una empresa operadora de residuos sólidos, salvo que dicha infraestructura esté comprendida como parte del instrumento de gestión ambiental de esta actividad, ¿no? En este caso, esa infraestructura es evaluada como parte del instrumento de gestión ambiental por la autoridad competente de esa actividad. Bien, hasta aquí hemos desarrollado el tema 2, que está relacionado con la gestión integral de los residuos sólidos. Un aspecto importante que ha regulado la nueva Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y sus modificaciones es la aplicación del material de descarte. Como parte del tema 3, procedemos a explicarlo. El principal objetivo de este tema es la aplicación del material de descarte, ¿no? Para ello debemos indicar que existen algunos requisitos y procedimientos para poder aplicar el material de descarte. Algunos requisitos están relacionados con conocer, por ejemplo, los requerimientos técnico-legales aplicables para esto, los diferentes procedimientos que se deben abordar para poder también calificar como material de descarte, realizar una identificación adecuada sobre esta figura de material de descartes que están relacionados con subproductos, mermas y otros de similar naturaleza. Pero primero debemos ver qué es el material de descarte, ¿no? ¿Qué entendemos? Así como es un tema bastante novedoso y nuevo, debemos tener bastante cuidado con conceptualizar de forma adecuada el material de descarte.
Se considera el material de descarte a todo subproducto, merma, por ejemplo, u otro de similar naturaleza que constituya un insumo directamente aprovechable para la misma actividad u otras actividades, ¿no? Puede ser recolectado y transferido bajo cualquier modalidad desde su lugar de generación hasta el lugar de su aprovechamiento, sin obligación de contratar una empresa operadora de residuos sólidos, por ejemplo. Es una condición que también se pueda dar, ¿no? También debemos indicar que en el caso de que el material de descarte se utilice por otra actividad, esta puede ser entregada también gratuitamente o intercambiado o comercializado. Ya dependerá mucho el trato que exista entre estos dos titulares de estas actividades, ¿no? También en el caso del material de descarte y su relación con el enfoque de la economía circular. Partiendo de la idea que la economía circular se centra en un mejor aprovechamiento de las materias primas, el material de descarte aporta a este nuevo concepto de la economía circular, ¿no? Y está enlazado con una estrategia que orienta a reducir el uso de materias primas provenientes de recursos naturales y la generación de residuos sólidos, ¿no? También busca que las mermas y subproductos sean reconocidos y utilizados como una materia prima, generando una economía circular. Promueve el uso sostenible de los recursos naturales, priorizando el uso de las materias primas secundarias. En este esquema que ven en pantalla, tenemos el ejemplo claro de cómo aplicar el material de descarte en el enfoque de la economía circular, ¿no? Tenemos la materia prima, por ejemplo, que entra a un proceso productivo, se consume, se desecha, se recicla. Entonces, las mermas o los subproductos pueden ingresar a un sistema productivo de otra actividad sin la necesidad de requerir una materia prima virgen, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la importancia del uso del esquema del material de descarte? Tenemos un mejor uso de los recursos, por ejemplo. Es decir, no vamos a demandar de recursos vírgenes, es decir, de fuentes naturales. Contribuyen a minimizar la generación de residuos sólidos, es decir, al no conceptualizarlo como un residuo propiamente, no hay la necesidad de manejarlos a través de una empresa operadora de residuos sólidos, no hay la necesidad de hacer una disposición final de este, ¿no? Si todavía podemos darle un valor agregado en un sistema productivo que lo puede utilizar como una materia prima. Posibilidad de extender la vida útil de los productos. Tenemos ahorros de costos en la obtención de materias primas y productos de consumo. Mayor rentabilidad de productos y procesos. ¿Por qué? Porque los insumos o materiales son mucho más asequibles, son mucho más cómodos en cuanto al costo frente a una materia prima virgen, por ejemplo. Reducimos el impacto ambiental debido a los procesos extractivos de las materias primas vírgenes, ¿no? Aplicación de la figura del material de descarte. La norma ha establecido que todos los titulares que deseen aplicar la figura del material de descarte comunican previamente a su autoridad competente y a la entidad de fiscalización ambiental. Es decir, por ejemplo, supongamos que tenemos una actividad del sector industrias, esta debe comunicar, por ejemplo, al Ministerio de la Producción y a su entidad de fiscalización ambiental, que en este caso es el OEFA, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. En caso que el aprovechamiento del material de descarte involucre cambios en las instalaciones del titular del proyecto o actividad, previo a la implementación de la instalación, deben modificar el instrumento de gestión ambiental de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿no? Estas pueden ser a través del informe técnico sustentatorio o a la modificación propiamente del instrumento de gestión ambiental. Las autoridades sectoriales pueden establecer otros alcances o condiciones u otros aspectos para lograr el mejor aprovechamiento de los materiales de descarte de sus actividades productivas, extractivas y de servicios, ¿no? Mencionar también que la recolección y el transporte del material de descarte podrá realizarse bajo cualquier modalidad, desde su lugar de generación hasta el lugar de aprovechamiento, sin la obligación de contar con una empresa operadora de residuos sólidos, pero sí cumpliendo con las normas del tránsito de material peligroso, por ejemplo, que está aprobado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Cómo se promueve el uso del material de descarte? Como primer paso, tenemos que la autoridad sectorial identifica las potencialidades de aprovechamiento del material de descarte. Es decir, la autoridad hace un mapeo de sus actividades, los diferentes procesos que se dan en estas actividades
¿Y cuáles son los residuos sólidos, por ejemplo, que tengan una potencialidad de aplicar el material de descarte? Como paso 2, la autoridad sectorial establece los alcances, condiciones u otros aspectos para lograr el aprovechamiento del material de descarte. Y como tercer paso, el titular ya, el que va a implementar, en este caso de la actividad productiva y extractiva de servicios, incorpora este aprovechamiento del material de descarte como parte del plan de manejo y minimización de residuos sólidos no municipales, como parte de su instrumento de gestión ambiental. En caso no existan modificaciones al instrumento de gestión ambiental, el titular comunica a la autoridad competente previo al aprovechamiento del material de descarte. Algunos ejemplos para poder aplicar la figura del material de descarte. Comúnmente llamado como chatarra metálica, por ejemplo, se centra básicamente en la recuperación del metal como parte de uno de los insumos en las siderurgias o las fundiciones. Los escombros, por ejemplo, producto de las demoliciones, de las actividades constructivas, pueden utilizarse, por ejemplo, como un concreto endurecido, pulverizado para reemplazar al cemento, creando así un nuevo concreto. Los trozos o retazos de madera, por ejemplo, pueden ser utilizadas en la fabricación de aglomerados, por ejemplo, ¿no? En planchas de aglomerados. Y esto después ser utilizado para la fabricación de muebles, por ejemplo, ¿no? Otros casos también podemos mencionar las cenizas. Sirven como insumo para la fabricación de cemento e incluso ayudan a evitar la corrosión que sufren las infraestructuras como los puentes, por ejemplo. También tenemos los envases plásticos, reutilización de los envases, así como pasar los envases vacíos de plásticos a pellets y posteriormente estos ser insumos para otros procesos de manufactura. También tenemos los lodos de las plantas de tratamiento de los efluentes domésticos. Debido a su alto contenido de materia orgánica, pueden ser utilizados como suelo orgánico en los cultivos de diferentes vegetales, ¿no? Podría ser utilizado en la actividad agrícola, por ejemplo, ¿no? Bien, hasta aquí hemos llegado con el tercer tema relacionado al uso del material de descarte. Con esto estaríamos terminando los 3 temas planteados para este taller, ¿no? Gracias por su atención.